días y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Ares. Hoy estamos con el director del Centro de Memoria de Bogotá, José Antequera. Vamos a hablar de derechos humanos, de lo que está viviendo el país, de por supuesto cuál es el rol de un centro de memoria y un centro cultural también que plantea pues una dialéctica con esa ciudad y con ese país que está viviendo pues un momento de posconflicto también. José, bienvenido a este programa y espero que disfrutemos de esta charla. Gracias por estar aquí. Hola Diego, un placer. Ya habíamos conversado de esta posibilidad y me parece maravilloso que podamos materializarla. Un placer y un gusto poder estar aquí contigo. Bueno, empecemos un poco hablando por supuesto, del Centro Memoria y de algo que es inusual, iniciar un trabajo en medio de una pandemia. Tu nombramiento, por supuesto, se da en medio de esta pandemia. ¿Y qué retos, qué dificultades y qué posibilidades también ha traído esto para el Centro Memoria y pues para ti como director? Bueno, en gran medida ha sido un desafío a la tesis fundamental con la que empezamos este trabajo. Lo que yo decía desde el principio, y eso es una convicción que tenemos hace mucho tiempo, es que el trabajo de memoria no consiste, como mucha gente cree, o no está basado en esa frase de pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En realidad eso es bastante mentiroso y en este país pues conocemos bastante nuestra historia y seguimos en esta repetición. Hay condiciones estructurales, condiciones políticas, económicas que son más fuertes, digamos que nuestra voluntad de no repetir automática, ¿no? Aquí el punto central es que se trata de convocar nuestro pensamiento y nuestra acción, decía el filósofo Adorno, para que no se repitan las violaciones a los derechos humanos, el conflicto, etcétera. Y el tema, nosotros llegamos con esa tesis y cuando tú te enfrentas a una situación de pandemia significa que te enfrentas al desafío de cómo así que convocar nuestro pensamiento y nuestra acción. Cuando nadie se quiere convocar, cuando convocarse es una cosa absolutamente opuesta a salir a la calle, el tapabocas, el distanciamiento social, todas esas cosas son de hecho una contradicción con la convocatoria. Lo más fuerte de este año precisamente ha sido eso, un año en el que, si bien en noviembre del año pasado este país, esta ciudad estaban convocándose muy fuertemente en torno a las movilizaciones, este año con la pandemia hay una contradicción, digamos, de fondo con eso. Entonces, eso significa desde ahí un desafío. Luego uno puede aprovechar, y eso es lo que hemos hecho, el mundo de la virtualidad y de las redes sociales, que yo creo que tiene la virtud de que nos ha permitido hacer muchas cosas que llegan a muchas más personas en términos de público de una manera sorprendente también. Entonces, un evento que hacíamos en el Centro de Memoria, una charla, un taller, un proceso de formación con un número determinado de personas que a veces uno decía, si nos va muy bien, tenemos 300, pues ahora tú haces esa misma charla por internet y puede llegar a 3.000 personas, puede llegar a miles de personas. Entonces eso ha sido un buen descubrimiento, sin embargo yo creo que eso no sustituye que el hecho de la convocatoria necesita ser físico, por muchísimas razones. Entonces, bueno, también estamos como aprendiendo en esta circunstancia y buscando eso, convocar pensamiento y acción en medio de la pandemia. Y de alguna manera acción, y eso me hace pensar en la memoria, porque por supuesto que dirigiendo un centro de memoria, la pregunta sobre la memoria y sobre la acción, porque creo que a ti te interesa mucho, en conversaciones pasadas me has contado de cómo una memoria activa, una memoria que hace, una memoria que también se construye con el hacer. ¿Cómo es esta tesis? ¿Cómo es este cambio también quizás en cómo se ha venido tratando la memoria aquí en Colombia? Bueno, es un desarrollo de lo anterior, pero digamos que la lección que tenemos aprendida en este momento es que después de muchas cosas, aun cuando queramos cerrar el capítulo histórico, el capítulo, digamos, de la sucesión de la historia a partir del proceso de paz, a partir de la justicia transicional, la realidad es que las vulneraciones a los derechos humanos y el conflicto son una realidad latente, que siempre está ahí como un riesgo, sobre todo para nuestra sociedad, en donde persisten la desigualdad y tantas condiciones estructurales que reproducen, digamos, esas circunstancias de violencia y de conflicto. Entonces es necesario tener una sociedad que se moviliza activamente frente a la continuidad de las violaciones. Esa es realmente, digamos, la relación que hay. Casi que tuviéramos que lograr que frente al asesinato de un solo líder social en una región hubiese una gran expresión social. Y esa expresión social es mucho más contundente cuando es en la calle, por supuesto, cuando es demostrativa de masa. Y es contundente y en ese sentido es efectiva porque también importa mucho al poder en ese sentido, importa más al poder cuando es, digamos, cuando es representativa de masa en la calle
que cuando es representativa de likes por Internet. Eso es algo que ahora estamos trabajando, digamos, sobre la base de que igual se necesita mucha formación, sobre todo en la gente joven, para que la gente joven pueda hacer de la calle un ejercicio creativo. Porque también la otra dificultad que hay es que la gente salga a la calle y demuestre su capacidad y su potencia y no convierta la calle, en cambio, digamos, en una especie de boomerang en su contra, con expresiones violentas que muy fácilmente son funcionales para hablar en contra de la movilización. Más allá, digamos, de si uno está de acuerdo o no con la violencia de las movilizaciones, la realidad es que hoy es poco efectivo que una movilización se convierta en un desorden violento. Es poco efectivo, mata el mensaje, mata lo que se quiere decir. Entonces se necesita mucha formación para la creatividad, y esa formación para la creatividad, por ejemplo, implica que hemos hecho ahora cosas, me parece, pues de lo más valioso que hemos hecho este año es un proyecto, por ejemplo, creativo, para que jóvenes se formen con puro veneno, que son estos grafiteros, muralistas, no sabía cómo decirlo, comunicadores, y se formen en la creación de stencil, y se formen en la creación del graffiti, y se formen en la creación de imágenes, etcétera, en arte, en creatividad. Eso me parece pues que es una cosa muy valiosa, que los estudiantes de colegio, estamos trabajando con muchísimos colegios y con la Secretaría de Educación, puedan empezar procesos de diálogo y discusión sobre la historia, y a partir de ahí pues los profesores tienen como sus maneras particulares de transmitir el cómo movilizarse desde la Junta, pues también es muy importante. Entonces yo creo que esas cosas, bueno, además de una serie de cosas adicionales, van conformando lo que para nosotros es fundamental, y es hacer del centro. El otro día con la conversación que teníamos previa a esto, me pareció que eso se clarificaba en mi cabeza, y es hacer del centro un taller, una especie de, no diría un laboratorio, podría decir más bien una escuela, en donde lo que pase por aquí en términos de ciudadanía, con la convicción de que hay que movilizarse, hay que actuar, hay que comprometer la vida en función de la defensa de la vida y de la defensa de la paz, que es también el lema, digamos, que se está defendiendo en este momento. ¿Cómo ha sido también recibir de alguna manera, pues todo este año han sido las polémicas con la alcaldía de Bogotá, sin lugar a dudas, las protestas, el abuso policial, son todos temas que a usted lo tocan, su vida ha sido la defensa de los derechos humanos y estar al frente también de una ciudad y de un puesto pues importante dentro de una ciudad y ver esas protestas que se dan también, pero sobre todo una cosa y es, de todas maneras, usted está siendo parte de los, digamos, de la política oficial de la ciudad. ¿Cómo es también ese rol de ser una persona crítica, pero estar también dentro pues, de la administración de la ciudad? Pues yo creo que, digamos, ninguna administración tiene la pretensión de que sus funcionarios se conviertan en funcionarios ajenos a la política de paz. Y es con ese espíritu crítico que yo en este momento estoy participando también de esta apuesta. El análisis desde el espíritu crítico no es una administración, digamos, inconsecuente con la defensa de los derechos humanos, todo lo contrario, la verdad. Hay muchísimas discusiones sobre muchas cosas pues, que se están planteando en la sociedad, pero creo que sobre si algo no debería haber discusiones sobre el hecho de que esta alcaldía está comprometida con eso, con la defensa de la vida, con la defensa de los derechos humanos. Claro, hay situaciones que lo que pasa es que también es importante que digamos, que se logren clarificar socialmente, ¿no? Que cuando la policía a partir de unas manifestaciones decide disparar contra los manifestantes, pues, digamos, eso es una cosa que tiene que clarificarse y tiene que entenderse de parte de la sociedad de una manera distinta. La alcaldesa es la responsable de la policía, en ese sentido ella es la responsable de esos hechos. De ninguna manera, o sea, yo creo que y eso lo acredito y, digamos, lo defiendo. Yo no creo que de ninguna manera se haya dado aquí una orden para disparar contra la gente. Creo que ha habido precisamente actitudes totalmente solidarias con las víctimas de brutalidad policial. Y en ese sentido, digamos, no es algo con lo que yo me sienta ni un ápice incómodo. La cuestión central aquí es que efectivamente tiene que clarificarse el funcionamiento de ese mecanismo, porque en medio de esas situaciones hay muchas cosas que están por clarificarse. Y para eso nosotros vamos a hacer un informe. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tiene, digamos, la responsabilidad ética, moral y además el encargo oficial de realizar un informe sobre los hechos del 9 de septiembre, del 10 de septiembre, del 11 de septiembre de este año.
y en ese informe pues tendrán que clarificar muchas cosas. Algunas de ellas tienen que ser fundamentales precisamente para discutir la reforma de esta alcaldía, que es absolutamente necesario. Porque en esa reforma a la policía significa que, hay discusiones aquí que tienen que abordarse, como el hecho de que la policía, siendo un cuerpo civil, según la Constitución política, es responsable del Ministerio de Defensa, y que la policía tiene una doctrina, una formación, que es una formación confrontacional, no es una formación, digamos, favorable tanto a la convivencia como a la confrontación y a la represión. Eso es algo que tiene que cambiar, por supuesto. Una cuestión que aquí surge, evidentemente, cuando uno ve el nombramiento tuyo en el Centro Memoria, que es muy valioso a mi modo de ver, es que realmente aquí en este país todos hemos sido víctimas de una u otra manera. Realmente creo que las cifras son asombrosas de la cantidad de personas, abuelos desplazados o familiares asesinados. Creo que, no voy a hablar de mi familia, pero creo que todas las familias podemos tener a alguien o alguien que sufrió el conflicto directamente. Pero sin lugar a dudas, tú eres hijo de un hombre muy importante en la política de los años, pues, de hace varias décadas, y un hombre asesinado, pues, desalmadamente, un hombre que significaba mucho, y creo que todavía la gente recuerda y tiene un sentimiento muy claro de que era, pues, José Antequera Senior, a ponerle un, porque ya que son homónimos, y cómo es también recibir este nombramiento y recibir este lugar y de alguna manera representar a las víctimas también, no solo tu papel en La Habana, pero también este papel ahora, ¿cómo es significando pues tu historia familiar? Bueno, pues, aquí confluyen muchísimas cosas, ¿no? Incluyendo el hecho de que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación queda al lado del Cementerio Central, que es el lugar en donde tenía que venir a visitar a mi papá antes de que sacaran su cuerpo de allí para acá. Y después del asesinato de mi papá hay un hecho bien interesante, digamos, históricamente, una anécdota que también habla mucho, digamos, de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Y es que el presidente, el alcalde de ese momento de la ciudad, que era el alcalde Andrés Pastrana, no permitía que el cadáver de mi papá fuera trasladado del Consejo de Bogotá al cementerio central porque le tenía miedo a las protestas. E incluso había quienes decían que un cadáver así no debería ser enterrado en un cementerio central porque mi papá era comunista, un comunista que se decía abiertamente comunista, ¿no? Se supone que los comunistas son anti Iglesia Católica y el cementerio tiene esta connotación. Entonces, venir al Centro de Memoria para mí es recorrer de nuevo, digamos, ese mismo camino. Y en el recorrer el mismo camino, pues hay muchas cosas que al final se han venido recreando, alimentando, digamos, esa noción inicial, que es muy interesante en el sentido de que me permite contar como lección que la cuestión fundamental es que podamos convertir nuestra experiencia particular en una experiencia general. Es decir, que lo que ocurre con un niño después del asesinato de su padre no es una experiencia particular, es una experiencia general, es algo que le ocurrió a la sociedad. Entonces, cuando tú tienes esa mirada abierta, pues en el camino puedes ir contando la historia de los desaparecidos, la historia de los desplazados, la historia de los secuestrados, la historia de las víctimas de todos los tipos, incluyendo las víctimas de las FARC, etcétera, para llegar a un lugar que precisamente, digamos, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es el resultado de un trabajo comprometido con eso. Yo también puedo decir, pues hay una opción de vida que es después de haber vivido esas cosas, haberse alejado de la política, haberse alejado de todas estas realidades. Pues yo no escogí ese camino. Cuando uno dice, es activista por la memoria y los derechos humanos, pues eso significa que hablas todos los días y he hablado todos los días con víctimas de diferentes situaciones, diferentes circunstancias, que he visto de frente, como, a ver si lo logro transmitir, que ves de frente, digamos, la muerte, ves de frente el dolor, que ves de frente las cosas que te han tocado, porque eso es lo que te ha tocado en la vida. Y a partir de eso, pues construir alternativa. Y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para mí es una alternativa
que hemos logrado construir a partir de toda esa historia maravillosa, de la que me siento muy orgulloso. ¿Qué podríamos haber hecho? Entre muchas cosas, porque hay muchas cosas que hay que decir, pero ¿qué podríamos haber hecho con nuestra historia de tan complicada y tan compleja? Pues podríamos haber construido un espacio para la ciudad abierto para discutir esa historia y para aprender de esa historia. Si uno lo ve así, es una maravilla. Y es una suerte absoluta, porque además construir una obra como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la ciudad de Bogotá es mucho más difícil de lo que uno piensa. Ahí está la Casa Museo Gaitán, por ejemplo, que alrededor tiene un exploratorio, un proyecto que Gloria Gaitán hizo casi que con el mismo propósito: convertir su historia particular en una historia general y convocatoria participativa para la sociedad, un museo de historias populares, y ese lugar nunca se logró terminar de construir. O sea, haber construido, también está la Plaza de los Artesanos, que no tiene esta misma connotación, pero también es un sitio abandonado. O sea, que hayamos logrado terminar esta construcción y que hayamos logrado que este sitio se convierta en un lugar central en la política es mucho menos casual de lo que parece, es mucho menos natural, es mucho menos normal, es muy difícil en Bogotá. Entonces aquí confluye, bueno, todo ese camino, confluyen todas esas cosas. Y ya después, cuando yo miro hacia atrás, pues me es difícil diferenciar cuánto hay de herencia de una historia que hemos vivido y cuánto hay de voluntad, digamos, eh, de voluntad y de bien hacer las cosas para que también termine aquí. Es difícil porque, bueno, también hay una parte que es mi decisión, mi voluntad de haber trabajado en estos proyectos, de hacerlo bien y, bueno, ahora poder estar en el centro. Es un poco, no sé si contesto esa pregunta, mezcla muchas cosas, pero más o menos va por ahí. Sí, y siento que además hay en sus palabras mucha esperanza, ¿no? También hay mucha esperanza y creo que logra construir un poco una esperanza, pues primero habiendo vivido el conflicto en carne propia, desde, para empezar, la muerte de su padre, luego la violencia política, por supuesto, porque creo que la violencia política es algo que termina, por supuesto, macartizando a las personas que hicieron parte o hacen parte de movimientos alternos. Y hay algo de la esperanza que uno se pregunta hoy en día con este proceso de paz y viendo todo lo que está pasando, más de 200 combatientes asesinados, líderes sociales. Vemos la geografía del conflicto, como lo hablábamos hace unos días, una geografía que vuelve a armarse, una guerra que comienza pues, a existir de nuevo y con fuerza. Chencas en el norte pues, en el norte de Colombia y el Cauca lleno de conflictos y asesinatos, masacres, todo. Realmente la lista es larga y uno se pregunta cómo hacer un balance de lo que fue el proceso de paz viendo estas cifras, viendo estas realidades. Pues mira, en términos, por un lado está el balance. En términos de balance, pues hay muchas cosas que no se pueden desconocer y que efectivamente el proceso de paz ha sido virtuoso para el país. Yo creo que la más importante, entre varias otras, es que efectivamente demostró que la apertura democrática es una apuesta, digamos, no solo favorable, sino que además permite mayores expectativas de cambio político en la sociedad colombiana. O sea, siempre ha habido una disyuntiva histórica aquí y es si desaparecieran las FARC y desapareciera el conflicto armado como lo conocíamos o como lo conocemos, existirían mejores o peores posibilidades para la transformación política. Entonces algunos decían, las posibilidades serían peores. De hecho, las FARC están ahí como resistencia fundamental, porque si no lo que harían sería venir con toda y acabar con todo y no tendríamos ninguna posibilidad de transformar. Y otros, y yo creo que esa es la hipótesis fundamental de la que han partido quienes han defendido la paz, han defendido la idea de que sin las FARC las posibilidades de transformación de este país por la vía política, electoral, etcétera, eran mejores. Y yo creo que lo que se ha demostrado es lo segundo. Es decir, a partir de la firma del proceso de paz hay un proceso ascendente de movilización social, no de muchas movilizaciones, pero sí de movilizaciones más densas, con mejor agenda, con mayores claridades. Ha habido incluso resultados electorales impresionantes, no solo la elección la elección, digamos, en la que Gustavo Petro era candidato presidencial, sino también la consulta anticorrupción, etcétera, con cifras mucho más grandes que permiten demostrar que hay mayor capacidad de convocatoria cuando el conflicto armado no es un factor de división en la sociedad colombiana, o por lo menos no el conflicto armado, digamos, las FARC. Ahora, lo que también es cierto es que esa parte del balance no es una cosa que pueda omitir el hecho de que
el proceso de paz se hizo a cambio del cumplimiento de una serie de acuerdos, y ese cumplimiento de esa serie de acuerdos, pues no nos podemos mentir, es absolutamente desconcertante que haya tanta mediocridad con respecto a ese cumplimiento de esos acuerdos, porque el cumplimiento de esos acuerdos es lo que permitía, digamos, que realmente hubiese transición democrática en términos de favor. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí. También muy importante y es que ahora que estamos plantados en el asunto de la continuidad de la guerra, a mí me parece que ahora, justo ahora, hay que actuar, como lo explico, cuando digo con sentido de gravedad me refiero yo a que si ayer, por ejemplo, se logra demostrar en un debate en el Congreso de la República que la operación, que hubo una operación de entrampamiento contra el proceso de paz, debería actuarse con sentido de gravedad frente a esa circunstancia que es absolutamente grave. El error histórico que hemos tenido en muchos procesos de paz en Colombia anteriores es que al mismo tiempo que hay como una disposición a hablar de paz, ciertos acontecimientos que son absolutamente graves se permite que pasen. Y continuemos hablando de paz a pesar de la importancia de esos acontecimientos. Entonces permitimos que el asesinato de Jaime Pardo Leal como candidato presidencial de la Unión Patriótica y siguiéramos hablando de paz en las mismas condiciones en las que se estaba hablando, cuando era un hecho suficientemente grave como para haber parado todo y haber dicho, bueno, qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Igual me parece que esta cuestión de la certeza de la operación de entrampamiento debería ser un par en todo. Que la cuestión del proceso de paz está en su mayor gravedad por cuenta de uno de los acontecimientos, si no el más grave de los acontecimientos que han ocurrido en contra del proceso, más allá de la falta de voluntad para el cumplimiento, porque lo más importante en un proceso de paz, sí, es muy importante que se le cumpla a la sociedad y que se generen las expectativas, pero es fundamental que se le cumpla a los combatientes. Entonces, ahora, por ejemplo, me parece que hay que actuar con sentido de gravedad frente a eso y frente a otras cosas. Y mi preocupación mayor es que no siento que haya un sentido, que haya una certeza sobre ese sentido de gravedad. Es como que me preocupa que podamos seguir hablando de paz sin saber que esto realmente es un golpe absolutamente fuerte al proceso de paz. No es cualquier cosa. No es un hecho más entre muchas de las dificultades que tenemos que sortear. Es un golpe absolutamente importante. Que debería estar haciendo, pues, no sé, creo que se tomaran, además de estos debates que me parecen muy valiosos, acciones un poco más contundentes. Pero así está un poco la cosa. Ahora, en tercer lugar te abordo un poco, porque me parece que correspondía ahí, pues, el asunto de la esperanza, y es en medio de todo este escenario, pues, como es el asunto de la esperanza. Y ahí yo tengo muchas contradicciones con la esperanza. Yo creo que, la verdad, yo no creo que nosotros trabajemos por la paz porque tengamos esperanza. eh, Sí, la esperanza es muy importante, pero yo personalmente creo que lo que pasa es que no tengo otra alternativa. Y en ese sentido, creo que se parece más un poco a una reflexión que hacía Greta Thunberg hace poco acerca de la esperanza y que ponía una periodista brasilera en un artículo. Casi que frente a ciertas circunstancias, de hecho, conviene no tener esperanza. La esperanza es como, al mismo tiempo puede funcionar como la expectativa de que las cosas pueden ser mejores, pero también la posibilidad de que no lo sean. En medio de estas circunstancias en las que estamos, no es que podamos tener la expectativa contingente de que las cosas sean mejores y probablemente de pronto no lo vamos a lograr, no lo sabemos, pero vamos a trabajar en función de eso. No tenemos alternativa. Está en juego la vida y la muerte, está en juego la guerra, está en juego nuestras vidas, está en juego el sentido de nuestras vidas. Haber trabajado por la memoria, el trabajo por la memoria y por la paz, para mí es una cosa que tiene que ver con el sentido de mi vida. Si no lo hiciera, necesariamente tendrían que entrar en el foso profundo de la depresión y el suicidio, porque ¿qué hago con mi vida? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer después de esa experiencia? Bueno, pues la tienes que creo, convertir en paz. creo que eso lo pone a usted como un Sí, extremista de la sí. paz y del optimismo. O no sé si el optimismo, pero sí, o sea, no puedo hacer otra cosa, no tengo alternativa. Y como no la tengo yo, no la tiene mucha gente, que me parece también interesante eso, digamos, las víctimas en las regiones, en los territorios. Hay frases ahí que han rodado en la sociedad colombiana y que a veces vale la pena que uno reflexione sobre ellas. Hay una frase, la frase con la que el Centro Nacional de Memoria Histórica tituló su documental que decía, no hubo tiempo para la tristeza. Compadre, es que cuando estás en una de estas situaciones, cuando eres una mujer cabeza de familia con dos hijos y te matan a tu marido y tienes que seguir construyendo, es que no hay tiempo para la tristeza.
¿sí? Porque tienes que seguir viviendo, es una obligación, es casi que más bien podría uno decir con García Márquez, es más bien la vida que irremediablemente termina imponiéndose en todas las circunstancias, le guste uno o no le guste. Eso es en realidad de lo que estamos hablando y eso es en realidad de lo que se trata ahora con el problema de la guerra y de la paz. O sea, yo sí, hay mucha gente para la que debe estar haciendo algo así como, pues tú ya se perdió todo. O sea, si ya después del proceso de paz están las disidencias y están tantos grupos y están tantas empresas criminales y está todo esto, ya, o sea, esto no tiene fin, esto se acabó. ¿Sí? Y por ahí en 5 años otra vez vuelven a pensar en alternativas. Nosotros duramos todo el día en este momento pensando en, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo es que se puede resolver esto? Claro, muy modestamente, porque uno no es pues el personaje que políticamente pueda tener la mayor incidencia frente a muchas cosas, pero nos devanamos todos los días la cabeza en cuáles son las alternativas. No tenemos otra alternativa que hacerlo. El activismo, y ya casi cerrando esta entrevista, el activismo es muy importante para ustedes. Realmente se repiten las discusiones que tenemos, se repiten las conversaciones, el activismo, y por supuesto habla de que hoy los activismos tienen un poco más de madurez, quizás más claridad política de qué pedir. Yo sí quisiera que continuara esta reflexión sobre los activismos, sobre el rol del Centro de Memoria frente al activismo, y por supuesto usted que viene, pues que conoce muy bien las universidades públicas también y que es muy querido en varias universidades públicas, ¿cómo es también hacer un activismo mucho más crítico, mucho más pensado, que no se vuelva, pues, uno a veces ve que la gente va, voy a resumir muy, pues, digamos, caricaturescamente, pero van, se tira piedras, se bloquean calles y en la tarde están todos tomando pola y riéndose y a la semana se vuelve lo mismo y lo mismo. Y uno dice, ¿será que no hay otras revoluciones posibles u otras, no sé, algo un poco más complejo? José, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que esto tiene luces y sombras. Cuando las luces están por el lado de que es una buena noticia que en Colombia, digamos, la estructura de militancia rígida, que era lo que se invitaba a la gente joven, sobre todo en las universidades públicas, en los años 80 y 90, hubiese dado lugar a este concepto de activismo, en el que se permite el quehacer por causas de diferente tipo, que no necesariamente pasan por esa militancia rígida. Hay quienes asumen esa militancia rígida, me parece que eso es muy virtuoso y es muy importante también, porque es un motor fundamental. Digamos, todo el mundo ve el activismo pues como una cosa que ocurre ahí, pero también hay quienes se dedican permanentemente a crear alternativas de una manera más militante y eso me parece muy valioso. Ahora, ese activismo nos ha permitido hacer una cosa, y ahí estoy todavía en las luces, muy valiosa, que es poder pasar digamos, del diálogo interno, ¿sí? Entre gente que está plenamente convencida de muchas causas, a un diálogo mucho más exterior. Y en eso vuelvo al punto. El punto es la efectividad, ¿sí? O sea, aquí el punto fundamental para mí, digamos, la discusión sobre un tropel no es una discusión, digamos, que pueda abordarse en abstracto o sobre la moralidad. Entre otras cosas, porque uno puede decir, pues capaz que es absolutamente moral y ético tirarle una piedra a un policía si uno tiene causas y odios suficientes para hacerlo. Pero lo que pasa es que no es efectivo, ¿sí? No sirve porque una piedra ahuyenta a todas las personas que están alrededor y que tienen la misma rabia, pero no tienen la misma disposición vital, porque no se pueden dar ese lujo, porque no pueden arriesgar su vida, su familia, a sus hijos en una lucha que es confrontacional y violenta. O sea, hoy, por efectividad, desde el punto de vista activista, yo creo, tenemos la obligación de generar mecanismos creativos. Y creo que además no solo son efectivos desde el punto de vista de la capacidad de convocatoria, sino son efectivos desde el punto de vista de la capacidad de, digamos, transformación efectiva. Porque yo personalmente, pues esa sí es una convicción personal que tengo. Yo no creo que uno logre, como es necesario, hacer un diálogo con muchas autoridades políticas, autoridades judiciales, etcétera, pues a punta de piedra. También se necesita el diálogo, también se necesita hablar. Entonces yo creo que eso, para mí, pues reafirma totalmente la idea de que tiene que haber una acción creativa. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación está, después de esa discusión, en un lugar particular, que es aquí
por supuesto, porque ese es el compromiso constitucional, pues uno no puede ni siquiera permitirse la reflexión o permitirse, digamos, dudar sobre el carácter pacífico necesariamente de la movilización por la paz. Es un imperativo constitucional, pero también es un imperativo, digamos, al que hemos llegado por convicción ética. Eh, es necesariamente estos lugares tienen que permitir la capacidad de convocatoria de toda clase de personas en la sociedad para construir un elemento que me parece fundamental, que es la causa común de la paz. Y aquí tenemos un problema interesante. Voy a permitir contigo una reflexión que me parece muy valiosa porque no la puedo hacer en redes tanto y la voy a hacer en esta entrevista. Y es, se discute mucho sobre si la gente es de izquierda político. La realidad, y lo acaba de decir, por ejemplo, el vicepresidente posesionado de Bolivia, es que lo que necesitamos son causas comunes, es decir, convergencias entre opuestos, ¿sí? Porque es posible lograr causas comunes, porque uno logra, cuando se pone a discutir sobre agendas concretas, que dos personas que tienen supuestamente visiones totalmente diferentes, efectivamente descubran que sobre esa visión tienen una causa común. La causa de la paz es una causa común frente a la cual yo me he encontrado que podemos ponernos de acuerdo con personas que, digamos, tienen muchas condiciones muy diferentes a la mía. Cuando estábamos en la mesa de diálogos de La Habana, aquí estaba sentada, por ejemplo, la hermana de uno de los diputados que fueron asesinados, diputados del Valle que fueron asesinados, que no es una persona de izquierda. También estaba sentado en ese momento Leiner Palacios, estaba sentada, bueno, una serie de personas que cuando tú vas a ver, hay una diversidad absoluta, pero existe toda la capacidad de comprender que la paz y la democracia es una causa común. Y yo sí creo que es una causa común fundamental. Entonces aquí estamos para construir causa común, para convencer, para atraer, para convocar. Y por supuesto que para eso, pues lo menos conveniente es hacerlo ni tirando piedra ni hacerlo violentamente. Pues, independientemente, digamos, no juzgo a quienes tengan otra visión de las cosas, pero para hacerlo efectivamente, pues eso está demostrado en la historia que no nos sirve. José, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero preguntarte un mensaje desde el Centro de Memoria y desde José Antequera, por supuesto, para las ciudadanías, para los jóvenes, las personas que pues saben que estás en el Centro de Memoria, que saben que es un centro pues para la ciudad, es un centro de la ciudad para la ciudad. Un mensaje que quieras enviarles desde ahí y un mensaje tuyo también, ¿no? Bueno, en primer lugar diría, es posible y necesario, y vuelvo al punto de la entrevista, convocar nuestro pensamiento y nuestra acción para enfrentar la gravedad de la continuidad de la guerra o de lo que significa la continuidad, no solo de la guerra, sino de un nuevo estadio de violencia en Colombia como lo estamos viviendo. Es posible hacerlo creativamente, es posible hacerlo críticamente, es posible hacerlo expresando toda la oposición frente a todo lo que tenemos que hacer y no es necesario vender ni uno solo de nuestros principios, pero es también imperativo hacerlo de manera efectiva, convocante, creativa. En segundo lugar, diría que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación está en disposición y es muy, muy importante y muy valioso que la gente pueda conocer que existe, no solo en Bogotá, en el país, y si me permiten, en el mundo, un lugar en donde hay un compromiso con eso. Y eso creo que le da un gran valor a este espacio, a esta posibilidad, a que sea un espacio convocante y creativo para que las víctimas puedan expresarse, pero también la ciudadanía, en función de nuestra experiencia histórica, también para la transformación democrática de nuestra sociedad en términos de garantías de derechos humanos. Y en tercer lugar, mi mensaje personal, si se quiere, pues, no sé, ahora mismo creo que lo que transmitiría es una cosa de la que ya me preguntabas, que es, no tenemos alternativa, no tenemos opción. Eh, hay muchas situaciones hoy en el siglo XXI que estamos viviendo frente a las cuales no hay opción. Son efectivamente situaciones de vida o muerte. Y cuando no tenemos opción frente a esas, pues es mejor que aceptemos nuestra responsabilidad en tener que enfrentarlas, más que cuando de pronto con la esperanza decimos, bueno, de pronto puedo ir a dormir un rato y cuando me levante las cosas habrán sido mejores. No podemos hacerlo. Sí, así que, pues como tenemos esa obligación vital, pues está muy bueno que podamos convocarnos aquí para poder emprenderla. José Antequera, muchas gracias. Te invito a que recomiendes un libro, quizás una publicación del Centro Memoria o no sé qué libro te gustaría recomendar hoy en este programa y con eso nos vamos.
Uy, un libro, no sé, ahora, bueno, una publicación del Centro de Memoria, eh, un libro. En este momento, claro, como uno tiene tantas cosas en la cabeza, y me coges de sorpresa, pero creo que sería muy valioso por ahí leer el último libro. Yo no lo he leído, pero lo recomiendo absolutamente. Creo que es muy importante leer el último libro de Francisco Gutiérrez Sanín, sobre la continuidad del conflicto y de la guerra. Creo que es la publicación que va a permitirnos tener más luces sobre qué hacer en este momento frente a lo que está ocurriendo, que ya no podemos decir es el peligro de que vuelva la violencia a los territorios. Es la realidad de que está volviendo la violencia a muchos territorios, y creo que esta publicación da muchas luces en este sentido. Me fui de ladrilludo porque no se me ocurrieron cosas más fáciles, digamos, aunque Bueno, seguramente es un libro muy bien escrito, pero bueno, Francisco Gutiérrez también es un gran autor, así que no creo que sea tan ladrilludo, de los pero mejores, de los mejores. José, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar conectados con este episodio y nos vemos en otro capítulo, en otros episodios con otros personajes. Un abrazo.